Sin ni siquiera levantar los ojos de la tableta, Julia declaró: debido a la reestructuración, su función se da por terminada. Después de dedicar 19 años a Northmere Dynamics, esta fue la despedida que me dieron. Me llamo Patrick Greer, tengo 59 años y trabajaba como interventor principal de una empresa de fabricación que en su día se ganó la reputación de producir equipos industriales fiables hasta que los inversores de capital riesgo tomaron el control. Durante casi 2 décadas me había asegurado de que los libros de contabilidad fueran impecables y de que cada cifra se verificara hasta el último céntimo. Damon empujó una caja de cartón hacia mí sobre la mesa y dijo: necesitaremos su tarjeta de acceso y su tarjeta de aparcamiento. Seguridad le acompañará a recoger sus efectos personales. Asentí con la cabeza, sin discutir ni suplicar, limitándome a observar cómo los dedos perfectamente cuidados de Julia golpeaban con impaciencia la superficie de cristal. ¿Hay algo que quieras decir, Patrick? Su voz insinuaba que esperaba que llorara o arremetiera, alguna reacción para justificar sus acciones. Simplemente respondí: no, gracias por la oportunidad. Me puse de pie. Me arreglé la corbata y me coloqué la cartera de cuero bajo el brazo, la misma que me había regalado mi difunta esposa hacía 15 años, antes de que el cáncer se la llevara, antes de que me enterrara en hojas de cálculo e informes trimestrales para evitar ahogarme en el silencio de nuestra casa vacía. Las palabras de Damon fueron contundentes. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo para hablar de tu paquete de jubilación. Ambos sabíamos que aún me faltaban 5 años para tener derecho a todas las prestaciones. Kyle, el guardia de seguridad, parecía incómodo mientras me seguía a mi despacho. Siento que tenga que pasar por esto, señor Greer, susurró en voz baja mientras yo envolvía con cuidado la foto de mi difunta esposa en papel de seda. No es culpa tuya, Kyle, le aseguré. Dejé la tarjeta de acceso sobre el escritorio, pero mantuve la cartera cerca. Dentro había una memoria flash con registros detallados de 3 años. Todos los pagos irregulares a proveedores, las transferencias bancarias sospechosas y las abruptas transferencias de fondos. Julia y Damon pensaban que estaban haciendo limpieza, destituyendo al contable de la vieja escuela que hacía demasiadas preguntas sobre los nuevos honorarios de consultoría que aparecían misteriosamente en los presupuestos de los departamentos. Pero no se daban cuenta de que yo lo había estado rastreando todo desde el día en que Julia extravió los formularios de verificación de proveedores, desde que Damon empezó a echar a cualquiera que cuestionara las nuevas políticas de gastos de los ejecutivos. Caminé por el vestíbulo junto a compañeros de trabajo que de repente encontraron fascinantes sus zapatos. 19 años de lealtad terminaron con una caja de cartón y miradas de soslayo. Solo cuando llegué a mi coche, me permití una sonrisa tensa y sutil. Supusieron que me iba con las manos vacías. En cambio, los primeros 15 años en Northmere fueron buenos. Me incorporé cuando la empresa aún era familiar, dirigida por el propio Harold Northmere, un hombre que inspeccionaba personalmente la calidad de la producción todas las mañanas, incluso antes de tomar el primer sorbo de café. Los números no mienten, Patrick, solía decir. Las personas sí mienten. Tu trabajo es asegurarte de que nuestros números dicen la verdad. Tras la jubilación de Harold, su hijo vendió la empresa a inversores externos. Los cambios se produjeron gradualmente. Pequeños recortes de costes, materiales más baratos, retrasos en el mantenimiento. Nada tan drástico como para levantar sospechas. Nada tan drástico como para levantar las alarmas. Entonces llegó el cambio de marca, un nuevo liderazgo, una nueva visión. Julia llegó de una multinacional conocida por sus agresivas estrategias de crecimiento. Damon le siguió 6 meses más tarde, predicando la evolución de la cultura corporativa. Les di el beneficio de la duda hasta la primera revisión trimestral bajo su régimen. Estos pagos a proveedores no coinciden con el inventario que hemos recibido. Señalé. Julia sonrió.
una sonrisa afilada y llena de dientes, y dijo: «Estamos haciendo la transición a los proveedores. Se compensará». Nunca lo hizo. Mis correos electrónicos de seguimiento fueron ignorados. Luego vinieron los retiros ejecutivos, los honorarios de consultoría pagados a empresas fantasmas sin registro, los informes de gastos con cargos duplicados que de alguna manera siempre se aprobaban. Empecé a llevar registros, creando un conjunto de libros en la sombra, los reales, y haciendo copias de seguridad de todo fuera del sitio. No porque tuviera planes para actuar, sino porque la voz de Harold resonaba en mi mente. Los números no mienten. Mientras tanto, la cultura de la oficina cambiaba. Los empleados más jóvenes relacionados con Julia o Damon eran ascendidos, mientras que el personal más antiguo era reasignado o empujado a la jubilación anticipada. Greg, de compras, se pasó por allí tras detectar discrepancias en las facturas. «Algo no va bien, Patrick», susurró 2 semanas después. Greg se había ido. «Problemas de rendimiento», dijeron. Mi hija Ellie notó los cambios en mí. «Trabajas hasta tarde todas las noches, papá. ¿Qué está pasando?». Pero cuando Damon reestructuró las finanzas el mes pasado y puso a su sobrino inexperto entre yo y las aprobaciones ejecutivas, supe que se me había acabado el tiempo. Así que hice copias, conseguí pruebas y compilé una cronología de cada transacción sospechosa y cambio de política que eliminaba las salvaguardas financieras, no por venganza, sino porque alguien tenía que recordar lo que Harold nos había enseñado. Los números no mienten. El peso de mi situación me golpeó de lleno cuando llegué a la entrada de mi casa aquella tarde. Por primera vez en casi 20 años, no tenía que estar en ningún sitio a la mañana siguiente, ni informes que revisar, ni cierre de mes que preparar. Me quedé sentado en el coche durante un buen rato, mirando fijamente a la puerta principal. La casa parecía más vacía de alguna manera. Aunque nada había cambiado, dejé la caja de cartón en la encimera de la cocina y me serví 2 dedos de whisky, del que reservaba para las ocasiones especiales. Esto parecía una ocasión especial, aunque no era el final que imaginaba para mi carrera. Sonó el teléfono. Era Ellie. «Papá, ha llamado Tina de contabilidad. Dice que te han despedido». «¿Qué pasó?». Le conté la pulida versión corporativa. Reestructuración, puesto eliminado, eufemismos estándar. «Eso no tiene sentido», dijo, con sus instintos de abogada a flor de piel. «No pueden hacer eso después de 19 años sin motivo. Deberíamos demandar». «No», interrumpí suavemente, «nada de demandas». «Pero papá, confía en mí». Tomé un sorbo lento. Algunas batallas no se libran en los tribunales. Después de colgar, fui a mi despacho y encendí el ordenador. La memoria USB de mi cartera lo contenía todo, organizado por fecha, tipo y cantidad. 3 años de fechorías financieras catalogadas con pruebas de apoyo. Abrí un nuevo documento y empecé a escribir, no una carta airada ni una amenaza, sino un resumen claro y objetivo de lo que había descubierto: fechas, horas, sumas. Las direcciones de correo electrónico de la Comisión del Mercado de Valores y de la Fiscalía del Estado ya estaban rellenadas. Mi dedo se posó sobre el botón de enviar. ¿Estaba realmente listo para enviar? No se trataba de simples errores en una hoja de cálculo o de errores honestos. Se trataba de una fechoría financiera deliberada. Algunas personas perderían su trabajo, otras podrían enfrentarse a cargos. La empresa que construyó Harold corría el riesgo de derrumbarse. Cerré el portátil sin enviar el correo electrónico. En su lugar, me encontré cogiendo un viejo y polvoriento álbum de fotos. Fotos de la fiesta de jubilación de Harold, instantáneas del equipo de hace años. Ahí estaba mi difunta esposa, de pie junto a mí en un picnic de la empresa, ambos jóvenes, ajenos al cáncer que crecía silenciosamente en su interior. Susurré junto a su foto enmarcada:
En el fondo, ya sabía la respuesta. Diane nunca toleró la deshonestidad. Haz lo correcto. Habría dicho con firmeza, todo lo demás es solo ruido. Apenas dormí esa noche, pero por la mañana algo dentro de mí había cambiado. La neblina del shock se había disipado, sustituida por una aguda y fría claridad. Ya no se trataba solo de perder mi trabajo, ni siquiera se trataba de mí. Se trataba de proteger el legado de Harold, de los vendedores estafados, de los empleados que en última instancia sufrirían las consecuencias de la avaricia ejecutiva. Preparé café, alicé mi corbata por hábito formado a lo largo de 19 años y cogí el teléfono. James, soy Patrick Greer. Necesito discutir algunas irregularidades financieras en Northmere Dynamics. Sí, es extenso. ¿Podemos vernos hoy? James Parker había sido mi compañero de cuarto en la universidad. Ahora, trabajaba como fiscal federal especializado en delitos de cuello blanco. Ese fue mi primer movimiento. 3 días después de reunirme con James, llegó una carta certificada del Departamento Legal de Northmere. La indemnización por despido que tan generosamente habían preparado iba acompañada de un acuerdo de confidencialidad que debía firmar y que me impedía hablar de cualquier cosa relacionada con la empresa, pasada o presente. La indemnización. Una suma insultantemente baja. 3 meses de sueldo tras 19 años de servicio. Llamé a Eli para pedirle asesoramiento jurídico. Tras revisar los documentos, me dijo, «¿Les preocupa algo? Esto va mucho más allá de un típico acuerdo de confidencialidad». «¿Y si me niego a firmar?», pregunté. «Amenazan con impugnar tu prestación por desempleo y retener el pago de los días de vacaciones no disfrutados». Su voz se volvió firme pero insegura. «Cuentan con que no tienes recursos para defenderte». Le di las gracias y le prometí que me lo pensaría. Lo que no le dije es que mi decisión ya estaba tomada. Esa misma tarde sonó el timbre. Julia estaba en mi porche, sonriendo, aunque la calidez no llegaba a sus ojos. «Patrick», dijo, con un tono casi amistoso. «¿Puedo pasar? Quería saber cómo lo llevas». La dejé entrar, pero no le ofrecí nada de beber. «El papeleo del despido», dijo, colocando una copia nueva sobre la mesita. «Hubo un malentendido. Podemos ofrecerte 2 meses más de paga si firmas hoy». «¿Cuál es la urgencia?», pregunté, manteniendo la calma. Su sonrisa se tensó. «La Junta está ultimando el presupuesto del próximo trimestre. Tenemos que cerrar todas las obligaciones financieras pendientes, como pagar a los proveedores». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera contenerme. Algo parpadeó en sus ojos. «No estoy segura de lo que quieres decir». «Las facturas de Westbrook», dije con cuidado. «Las que se introducen sin recibos de inventario». «Errores administrativos», respondió con suavidad. «Ya se han solucionado». «Y los pagos de consultoría a Everett Partners, la empresa que comparte dirección con el domicilio de su cuñado». La temperatura de la habitación bajó al menos 10 grados. La sonrisa de Julia desapareció por completo. «Ten cuidado con tus acusaciones, Patrick», advirtió, con voz fría y dura, especialmente las infundadas que podrían considerarse difamatorias. «¿Te llevaste algún documento de la empresa cuando te fuiste? Porque eso sería un robo». «Guardé copias de mi trabajo, como permite el manual del empleado», respondí con sinceridad. Se levantó bruscamente. «Te daré hasta mañana para reconsiderar la oferta de despido. Después de eso, tus planes de jubilación podrían complicarse». Cuando se marchó, mi teléfono recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Por la tarde, mi banco me llamó para informarme de que alguien había intentado acceder a mis cuentas utilizando mi número de la Seguridad Social, pero con contraseñas incorrectas. Al comprobar mi correo electrónico, decenas de confirmaciones de suscripción inundaban mi bandeja de entrada, servicios a los que nunca me había suscrito. Todos exigían el pago inmediato.
Era una clara advertencia. Podían amargarme la vida, podían arruinar mi crédito, podían vigilar mi casa. Llamé a James de nuevo. «Están presionando mucho», le dije. «Era de esperar», respondió con calma, «pero preocupante. Esto apunta a algo más que una contabilidad descuidada. Envíamelo todo, la oferta de despido, ese texto, los intentos de acceso no autorizado, documenta la vigilancia». «¿Y mis pruebas son suficientes?», le pregunté. Su pausa lo dijo todo. «Es convincente, Patrick, pero empresas como Northmere tienen equipos jurídicos enteros dispuestos a alegar que se trata de incidentes aislados o errores de contabilidad. Necesitamos más alguien de dentro». Colgué, sintiéndome más aislado que nunca. Me estaban vigilando, presionando, y yo aún no tenía munición suficiente para defenderme. Una semana después de la visita de Julia, me llamó mi antigua ayudante Teresa. Su voz era grave, nerviosa. «Podemos vernos en algún sitio, no en público, no en tu casa». Acordamos reunirnos en la cabaña de mi hermano, a 1 hora de St. Louis. Él estaba en Florida en invierno, así que el lugar estaría vacío. Teresa llegó con aspecto agotado, mirando constantemente por encima del hombro. «Están llevando a cabo una auditoría completa», dijo una vez dentro. «Pero es una farsa. Están alterando registros, antedatando aprobaciones, fabricando rastros de papel que nunca existieron». «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Trajeron consultores de la antigua empresa de Damon. No se dan cuenta de que todavía puedo acceder a los registros del sistema. Todavía me tienen usando tus antiguas credenciales». Sacó un pendrive. «He estado documentándolo todo, el antes y el después». Me quedé mirando el pequeño dispositivo. «Estás arriesgando tu trabajo». «Están planeando eliminar mi puesto el mes que viene», dijo con amargura. «Lo descubrieron cuando me copiaron accidentalmente en el correo electrónico de reestructuración». Lo que Teresa me mostró era peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de prebendas infladas o contabilidad creativa. Northmere había estado sistemáticamente sobrefacturando contratos gubernamentales, falsificando documentos de certificación de piezas que no cumplían las normas de seguridad y registrando inventarios fantasmas para inflar artificialmente el valor de la empresa. «Hay más», dijo Teresa, sacando una cadena de correos electrónicos. «Están preparando la venta de la división de fabricación a un grupo de capital privado. Los empleados no se enterarán hasta que esté hecho». «¿El fondo de pensiones?», pregunté. Su expresión confirmó mis peores temores. «Llevan más de 1 año pidiendo prestado. Si se produce la venta, no quedará suficiente para cubrir las obligaciones. Cientos de familias, décadas de planes de jubilación, todo en peligro». «¿Quién más lo sabe?», insistí. «Solo el equipo ejecutivo y ahora tú». Dudó. «Y quizá alguien más». Drew, de control de calidad, empezó a hacer preguntas el mes pasado. Desapareció 1 semana antes que yo. Despedido. Ese es el truco, no hay papeleo de despido. Su expediente dice que dimitió, pero su placa nunca fue entregada y su escritorio fue vaciado de la noche a la mañana. Sentí un escalofrío en el estómago. «¿Sabes algo de él?», pregunté. «No», responde Teresa. Su teléfono salta directamente al buzón de voz. De camino a casa, no podía quitarme la sensación de que a lo que nos enfrentábamos era mucho más oscuro que un simple fraude financiero. El coche de vigilancia aparcado al otro lado de mi calle ya no estaba cuando volví, pero eso sirvió de poco para calmar mis nervios. Marqué el número de Drew, tal como me había indicado Teresa. Saltó el buzón de voz, así que dejé un mensaje vago, algo sobre reconectar, asuntos profesionales. Luego volví a llamar a James. «Tenemos que acelerar esto», le dije, transmitiéndole las revelaciones de Teresa. «Esto lo cambia todo». Estuvo de acuerdo inmediatamente. «El ángulo del fondo de pensiones eleva las apuestas significativamente. Mañana informaré a mis superiores». Pero Patrick hizo una pausa.
Ten cuidado. Si están manipulando registros a esta escala, están desesperados. La gente desesperada toma decisiones peligrosas. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Mis pensamientos se enredaban con el destino de Drew, la confianza que Harold Northmere había depositado en mí para salvaguardar las finanzas de su empresa y los trabajadores de la fábrica que habían dedicado décadas a la compañía, gente que contaba con unas pensiones que ahora se estaban esfumando. Hacia las 2 de la madrugada, mi sistema de seguridad activó una alerta. Movimiento en el patio trasero. Cuando llegué a la ventana, quienquiera que fuese, había desaparecido. Pero me di cuenta de que la ventana de mi despacho estaba abierta, apenas un pelo, pero suficiente. Ya no solo observaban, enviaban un mensaje. Ningún lugar era seguro. No esperé a su siguiente movimiento. Al amanecer, puse en marcha un plan que había estado elaborando desde las revelaciones de Teresa. Trasladé todas las pruebas, las mías y las de Teresa, a 3 lugares seguros distintos. Un conjunto fue para Ellie, con instrucciones de acceder solo si algo me sucedía a mí. Otro estaba guardado en una caja de seguridad en un banco fuera del alcance de Julia. El tercero lo encripté y se lo envié a James, acompañado de una clave de desencriptación. A continuación me puse en contacto con Greg de compras, que había sido expulsado meses antes. Nos reunimos en una cafetería de una ciudad vecina. «He estado esperando esta llamada», me dijo sombríamente después de que le pusiera al corriente. Encontré las mismas discrepancias. Empecé a hacer preguntas. Lo siguiente que supe es que me habían echado por violar la política de la empresa. «¿Te amenazaron después?», pregunté. «No directamente, pero una semana después entraron en mi casa. No robaron nada, excepto mi portátil y algunos archivos». Se inclinó hacia mí. Hice una denuncia policial, lo documenté todo. Nunca pensé que sería útil, pero muestra un patrón. «¿Estarías dispuesto a hacer una declaración?», le pregunté. Asintió sin vacilar. Me he sentido como un cobarde callándome todo este tiempo. Por la tarde, me había puesto en contacto con otros 2 antiguos empleados con historias similares, cada uno con piezas del rompecabezas, departamentos con números inexplicables, proyectos que desaparecieron de los sistemas de seguimiento, problemas de seguridad enterrados en lo más profundo. Entonces, James llamó con noticias. La Fiscalía Federal estaba oficialmente interesada, pero necesitaba más información, especialmente sobre la manipulación del fondo de pensiones. «Necesitamos registros financieros actualizados», dijo. «Sin ellos, los abogados de Northmere argumentarán que todo se arregló después de que te fueras». Teresa lo estaba arriesgando todo solo por hablar conmigo. Pedirle que recuperara más documentos podría poner en peligro su vida. Fue entonces cuando sonó mi teléfono, un número desconocido. «Patrick». La voz era apenas reconocible. «Drew». Salí de la cafetería donde había estado trabajando y exploré la zona con nerviosismo. «¿Dónde estás? ¿Estás bien? Escucha con atención». Sus palabras se apresuraron, el miedo espeso en su voz. «El contrato de Bentonville. Comprueba los documentos de certificación de las pruebas con los resultados reales. Están instalando piezas defectuosas en vehículos militares». «Drew, ¿dónde están?» «Amenazaron a mi familia. Dijeron que se asegurarían de que mis hijos...». Su voz se quebró. «Me voy de la ciudad, pero alguien tiene que detenerlos antes de que alguien muera». La línea se cortó. Contratos militares, piezas defectuosas. Ya no se trataba de dinero, sino de vidas. Llamé a James inmediatamente y le conté todo. Su respuesta fue rápida. «Esto lo cambia todo. Voy a traer al Departamento de Defensa. ¿Puedes venir a mi oficina ahora?». 3 horas más tarde, me senté en una sala de conferencias con James y 2 investigadores del Departamento de Defensa de rostro severo. Les conté todo. El fraude, los documentos falsificados, el agotamiento de las pensiones y ahora la corrupción en los contratos militares. «Necesitaremos su plena cooperación», dijo uno de los investigadores.
Esta investigación será de alto nivel y muy rápida. Su seguridad puede estar en peligro, podemos organizar protección. Negué con la cabeza. Tengo una idea mejor. A la mañana siguiente, llamé directamente a Julia. He estado pensando en esa indemnización por despido, le dije, con voz mansa, derrotada. Me gustaría discutir los términos. Sabia decisión, contestó ella, apenas disimulando su satisfacción. Ven a la oficina mañana a las 9 de la mañana. Lo ultimaremos todo. En realidad, repliqué, preferiría un lugar neutral. El Hotel Lakeside tiene salas de reuniones privadas. Dudó, pero aceptó. Lo que no sabía era que el Lakeside ya estaba plagado de agentes federales. Las habitaciones estaban conectadas para grabar y todas las entradas vigiladas. La trampa estaba preparada. Julia estaba cayendo en ella. La habitación Magnolia del Hotel Lakeside estaba en un silencio inquietante mientras Julia estudiaba detenidamente la documentación que le había traído. Su abogado estaba sentado a su lado, susurrando de vez en cuando. Todo parece estar en orden, dijo finalmente el abogado, deslizando el acuerdo de confidencialidad por la mesa. Firma aquí y podremos dejar atrás este desafortunado capítulo. Eché un vistazo al documento. 12 páginas de jerga jurídica concebidas para silenciarme para siempre. Al lado estaba el cheque de la indemnización, 5 meses de sueldo por 19 años de servicio. Antes de firmar, dije con cuidado, me gustaría aclarar algo. Este acuerdo cubre todos los asuntos de la empresa, ¿verdad? Incluidas las irregularidades del fondo de pensiones y el contrato militar de Bentonville. El abogado se puso rígido. La sonrisa de Julia vaciló brevemente. Todos los asuntos de la empresa, confirmó con suavidad. Lenguaje estándar. Asentí, cogí un bolígrafo y me detuve. Una pregunta más. ¿Cubre esto mi obligación de denunciar los delitos federales de los que he sido testigo? ¿Qué está insinuando? Se inclinó bruscamente el abogado. No estoy insinuando nada. Me puse en pie lentamente. Estoy afirmando que ya he aportado pruebas de fraude, malversación y puesta en peligro criminal a las autoridades federales, incluida nuestra conversación de ahora mismo. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de conferencias. James entró, flanqueado por agentes del FBI e investigadores del Departamento de Defensa. Julia Stokes, dijo uno de los agentes, tenemos una orden para registrar todas las instalaciones de Northmere Dynamics y confiscar los registros financieros relacionados con los contratos del gobierno. Su rostro perdió el color cuando James colocó una gruesa carpeta sobre la mesa. Esto es solo una pequeña parte de lo que hemos descubierto, dijo James en voz baja. El resto se está presentando a un gran jurado mientras hablamos. Julia se abalanzó instintivamente hacia su teléfono, pero un agente se interpuso suavemente, bloqueando su movimiento. Damon Ellis y el director general están siendo detenidos para ser interrogados al mismo tiempo, continuó James, junto con varios miembros de la Junta. No me quedé para ver cómo se llevaban a Julia. Mi papel había terminado. 6 meses después de aquellos arrestos en el Hotel Lakeside, me encontraba de pie en el interior de la antigua planta de fabricación de Northmere, observando a los trabajadores de la cadena de montaje realizar sus tareas. Las máquinas seguían zumbando con el ritmo constante que habían tenido durante décadas, pero todo lo demás había cambiado. Durante la investigación, la empresa fue declarada en suspensión de pagos. Cuando todo se calmó, una coalición de empleados consiguió recomprar la división de fabricación con la ayuda de un fondo estatal de desarrollo económico. La rebautizaron Northmere Legacy Manufacturing. Me invitaron a ayudar a establecer nuevos sistemas financieros, basados en la transparencia y la responsabilidad a todos los niveles. Todo listo por hoy, señor Greer, dijo Kyle con una respetuosa inclinación de cabeza cuando firmé la salida en la recepción. El mismo Kyle que antes me había acompañado a la salida me saludaba ahora con auténtico respeto.
Más o menos, respondí, devolviéndole mi tarjeta de visitante. Fuera, Ellie esperaba pacientemente en su coche. «¿Qué tal está todo ahí dentro?», me preguntó mientras me deslizaba en el asiento del copiloto. «Bien, tienen un equipo fuerte. Estarán bien sin que yo esté constantemente vigilándoles». Miré hacia el edificio y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Harold estaría orgulloso. Condujimos en un cómodo silencio durante un rato. Las noticias habían cubierto ampliamente la noticia. Ejecutivos detenidos, cargos presentados, acuerdos negociados. Los fondos de pensiones se habían recuperado parcialmente. No todo, pero lo suficiente para que la mayoría de los jubilados no perdieran sus casas. Julia y Damon estaban a la espera de juicio. El director general se había convertido en la prueba del Estado. La historia desapareció de los titulares, sustituida por nuevos escándalos. ¿Algún remordimiento?, Ellie preguntó cuando llegamos a mi casa. Me lo pensé detenidamente antes de contestar. No, dije finalmente. No lo hice por venganza. Lo hice porque era lo correcto. Esa noche, guardé mis archivos sobre Northmere. Toda la historia estaba documentada y conservada, pero ya no necesitaba cargar con su peso. Mañana empezaría un nuevo capítulo, como asesora de ética financiera a tiempo parcial para una asociación de fabricantes, ayudando a otras empresas a establecer salvaguardias para evitar que gente como Julia y Damon manipularan los libros. No era un mal capítulo final para un contable de 59 años que solo quería que los números dijeran la verdad.